Hola, buenos días todavía. Estamos hoy domingo 22 de marzo de 2026 en la segunda sesión del módulo 2, divulgación escrita de la ciencia, del taller de divulgación de la ciencia, comunicación pública del conocimiento científico. Eh, Este módulo del taller, como lo anuncié previamente en las redes, lo estamos llevando a cabo de manera híbrida, lo hemos llevado a cabo de manera híbrida, aunque en realidad, bueno, así lo convocamos, pero en la práctica, pues en tanto la primera sesión, hace 8 días, el 21 de marzo, la hicimos exclusivamente por videoconferencia, pues esta segunda sesión de este módulo 2 hoy 22 de marzo, también la vamos a, aunque se convocó como híbrida, pues la vamos a realizar de manera práctica, ya con quienes están participando, solamente a través de videoconferencia. Eh, Como algunas de las personas participantes no me informaron que no iban a poder estar presentes el día de hoy a través de Zoom por diferentes circunstancias, pues es también por eso que estoy procediendo a grabarla para subirla al canal de YouTube. Entonces este video se está grabando en este momento para subirlo posteriormente a mi canal de YouTube, profesor Raúl Alba. No, Raúl Alba, profesor de ciencias, así está actualmente el nombre del canal. Raúl Alba, profesor de ciencias. Visible hasta el momento por, de, por medio del vínculo o la liga directa al video. Es decir, en este momento o cuando lo suba en el día de hoy, no va a estar en la lista de videos públicos de mi canal. Porque es una actividad exclusiva para quienes se han registrado para este taller y este módulo en particular. Bueno, entonces contamos hoy con Nicté y con Vanessa en línea, y las otras personas participantes pues ya estarán viendo el video, de acuerdo a lo que estaremos mencionando en el video estarán haciendo las actividades correspondientes. eh, Surgirán dudas, esas las plantearán a través de la comunicación que hemos estado manteniendo a través de los mecanismos y medios de las redes correspondientes. eh, Ha sido por correo electrónico, ha sido por Messenger de Facebook, principalmente, algunas por WhatsApp. Eh, Tanto las dudas como la retroalimentación en algunas de las actividades o tareas que fuera de este espacio y tiempo para fines del aprendizaje de la temática de este módulo 2, pues realizarán posteriormente. En la sesión 1 de la semana pasada, revisamos los conceptos de la semiótica como el estudio de las cosas que pueden considerarse signos o representantes de objetos o ideas. Eso fue lo que brevemente en este momento menciono, que es la semiótica. Es una parte de la filosofía, la parte de la filosofía que estudia la relación para la comunicación entre los medios que usamos para la comunicación, la construcción de los medios para la comunicación, con lo que comunicamos, que es con lo que nos vinculamos, interactuamos en el mundo, ya sea en la realidad o en la fantasía. Es la ventaja de analizar el lenguaje y la comunicación, el lenguaje como herramienta para la comunicación y la comunicación a través del lenguaje, desde este punto de vista de la semiótica. Habiendo revisado los conceptos fundamentales de la semiótica necesarios para poder mejorar nuestra comprensión de lo que es la comunicación, primero, la comunicación humana, segundo, y la comunicación escrita en particular, tercero, pues procedimos a
revisar lo que serían los textos en función de su extensión. Hablamos de textos breves en materia de comunicación de ciencia, de artículos, de capítulos en volúmenes, le llamamos a esos volúmenes libros, de libros completos y otros tipos de textos. Así mencionamos los textos que, dada la evolución de los mecanismos para la comunicación escrita en particular y la comunicación en general, a través del desarrollo tecnológico hemos tenido como humanidad. Mencionamos inicialmente que en materia de comunicación escrita, pues la comunicación pictográfica, es decir, a través de imágenes plasmadas más antiguamente en paredes de roca, en paredes, en la roca en el interior de cavernas o cuevas. Esa habría sido, estimamos, la primera forma en la cual los humanos se comunicaron a través de plasmar signos que representan cosas o ideas mediante pigmentos en las paredes de roca. Normalmente mencionamos que le llaman a eso a esas pinturas rupestres o arte rupestre. Casi siempre se refieren a esas imágenes como arte, aunque mi interpretación personal es que puede no ser necesariamente arte, puede ser incluso la expresión de ideas de personas y no ideas estéticas, que eso sería estrictamente la actividad humana que conocemos como arte. Podrían haber sido incluso la comunicación de ideas o hasta información o datos contables, comunicación matemática, comunicación quizá incluso hasta científica, pero no lo sabemos porque no, desde un punto de vista semiótico, no conocemos realmente cuál es el significante o el significado en español común que representan esas imágenes. Igual pueden representar de manera inmediata, casi digamos literal, si lo que vemos es una figura de tipo humana, un humanoide, pues que represente precisamente eso, una persona que vivió en ese momento. Y si vemos varias imágenes de ese tipo, podríamos suponer que estaban haciendo quizá un censo de la cantidad de personas que formaban ese grupo humano. Entonces no sería arte, sino serían datos contables. Quizá para fines administrativos, ¿cómo vamos a repartir? Si aparece ahí una imagen de un mamut, uno podría interpretarlo que estaría diciéndose entre cuántas personas hay que repartir lo que acabamos de cazar. No lo sabemos porque no conocemos el significante de cada símbolo. Podemos especular. Ya más para acá, sí contamos con el conocimiento suficiente necesario para interpretar, poder tener los interpretantes de los significantes, porque el interpretante es la persona. No mentira, el interpretante es el intérprete. El interpretante es el significado del signo de lo que son las escrituras, por ejemplo, mesopotámicas halladas en tablillas de arcilla, tanto sumerias, babilónicas, etc., y de lenguajes humanos expresados por escrito en tiempos más recientes. Esa sería la tecnología más antigua. Después surgieron otras tecnologías en diferentes regiones. Mencionamos que en esta región donde vivimos, pues el lenguaje escrito se plasmaba en soportes de piel de animales, típicamente piel de venado. En otras regiones se hacía en superficies elaboradas con material vegetal. Tenemos desde los papiros hasta el papel formalmente, que se desarrollaron en lo que sería Eurasia, principalmente, además Eurasia y África, el norte de África, ese fue donde se usaron los papiros, o el papiro como material para elaborar estas películas sobre las cuales se plasmaban con diferentes pigmentos los signos que representaban las cosas, las ideas que querían comunicar
los antiguos pueblos en esas regiones de nuestro planeta. Más recientemente, previo al Renacimiento europeo, pues el desarrollo de la imprenta de tipos móviles, porque la imprenta de tipos fijos ya la habían desarrollado previamente en China, y se había propagado precisamente por Eurasia el uso de la imprenta de tipos fijos, para que finalmente se desarrollara la imprenta de tipos móviles. Muchos le adjudican este instrumento, la invención del mismo, a un europeo de nombre Johannes Gutenberg, en el centro de Europa. Algunos lo disputan, habría que buscar las evidencias documentales más precisas para finalmente a ver si encontramos el registro de patente. No sé si existe. La verdad no he visto, no se me ha ocurrido buscar cuál es el documento que adjudica a Gutenberg la invención de la imprenta de tipos móviles. Esta fue la forma en la cual la humanidad plasmó por escrito sus ideas fantásticas o apegadas a la realidad por cientos de años, hasta pues podríamos decir casi los últimos 40 o 30 años, cuando empiezan a aparecer otras formas de plasmar pigmentos en películas, en soportes como el papel, el cual ya no se hace a través de sellos, de letras que se juntan para formar palabras. Lo podemos desarmar y volver a armar. Sería, por eso se llama tipos móviles. A cada sellito se le calificaba como un tipo. Pues necesitaríamos 20 y tantos tipos para las letras de los idiomas indoeuropeos. Además necesitaríamos al menos 10 tipos con símbolos de números indoarábigos, del 0 al 9, o del 1 al 0, dependiendo de cómo los organicemos. Múltiples de ellos los organizamos en un cajón, se les ponía la tinta encima, y sobre esa tinta con una prensa se empujaba el papel para que se quedaban plasmados las letras, formando palabras, formando enunciados en soportes como papel. Así fue hasta finales del siglo XX, en los cuales aparecen otras herramientas que operan de manera similar. Está se usaba uno que era una especie como de rodillo, lo usaban mucho los grupos que tenían poco dinero. Las imprentas eran caras, muy caras. Las imprentas para imprimir periódicos, libros, eran caras. Por eso es que terminan siendo manejadas por empresas medianas o grandes, que son las que elaboran los materiales impresos en grandes tirajes de cientos, miles o decenas de miles de ejemplares del mismo texto. Esa es la industria editorial, que imprime tanto volúmenes como los que llamamos libros, o revistas con artículos, o diarios con artículos, publicaciones periódicas, ya sean diarias, semanales, quincenales, mensuales, semestrales o anuales. O los libros que se publican de una vez, a veces se volvían a imprimir, eso era una reimpresión, no una reedición. Este es un punto importante cuando hablamos de libros. Muchas veces es que salió la nueva edición del libro de fulanito de tal, y lo vemos y es igual al libro que había salido meses antes a la venta. Eso no es una nueva edición, es una nueva reimpresión del mismo texto. ¿Qué es formalmente una nueva edición? Sería lo que hicieron tanto Isaac Newton con sus principios matemáticos de la filosofía natural, los cuales salen de la imprenta finalmente en el 5 de julio de 1686, si no me equivoco, pagada, por cierto, esta impresión por Edmund Halley, porque
Newton no tenía dinero para pagar la impresión de su manuscrito. Antes de la invención de la imprenta de tipos móviles principalmente, aunque ya estaba la imprenta de tipos fijos, muchos libros para poder hacerse varios ejemplares, diríamos actualmente un tiraje de más de un ejemplar, tenían que ser copiados a mano por copistas. Esto lo hacían, por ejemplo, en la finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, antes de la imprenta, mucho en monasterios, órdenes religiosas que tenían a muchos monjes en grandes salones con escritorios, les decían escribanos, donde estaban copiando a mano libros para poder tener más ejemplares del mismo texto y poder distribuir entre, por ejemplo, entre monasterios, entre diferentes órdenes religiosas, para que cada monasterio o cada parroquia pudiera tener su ejemplar de la Biblia o el misal o cualquier texto, en este caso de interés de la iglesia cristiana medieval. Lo mismo hacían en otros grupos humanos, se copiaban los libros a mano. Muchos de los textos que tenemos de la Grecia clásica, de la Biblioteca de Alejandría, eran textos únicos y algunos eran copias a mano de los textos originales. Por lo tanto, de cada ejemplar, de cada obra, de cada autor, de cada persona que escribía un libro, habría unas pocas decenas de ejemplares, porque tanto se tardaba en la escritura a mano, como en la cantidad de veces que se podía reproducir un libro. Entonces la invención de la imprenta de tipos móviles fue una revolución realmente, que quizá hizo temblar el mercado o el mercado laboral de los escribanos. Nos vamos a quedar sin trabajo, quizá dijeron, porque una sola persona con una imprenta podía estar imprimiendo muchos ejemplares de un mismo libro, de una misma obra. No, realmente lo que se logró con esto fue tanto algo que una consecuencia de que hubiera muy pocas copias de cada ejemplar era que, por supuesto, si era un texto muy codiciado, muy solicitado, pues el costo económico del mismo, el precio que se pagaría por él, haría que fuera alto. Efectivamente, los libros sean pocos y caros. Con la imprenta de tipos móviles se masificó la producción de textos y se redujo el costo por ejemplar. Aún así, no eran extremadamente económicos, sino cualquier persona del pueblo podía tener acceso a libros. Eran aún así muy valorados los libros de cualquier temática, todavía en el Renacimiento y años después. Entonces, porque la elaboración de los libros no era, y a la fecha se ha ido economizando gracias a las nuevas tecnologías, pero tradicionalmente ha sido cara la elaboración de libros. Entonces es por eso que Newton no pagó la impresión de la primera edición de los principios matemáticos de la filosofía natural. Esta la pagó, mencioné, Edmund Halley, el filósofo matemático y astrónomo cuyo nombre lleva el cometa que regresa a orbitar cerca del Sol y pasa cerca de la órbita de la Tierra cada 76 años. Posteriormente a la primera edición de los principios matemáticos, Newton hace revisión del volumen y hace algunas modificaciones y sale una segunda edición. No recuerdo cuántas ediciones finalmente logró en vida publicar de los principios matemáticos Newton, pero sí fueron más de 2. O al menos más de una, ahí sí no me equivoco. Es una forma de mitigar mi error. Tenemos incluso casos extremos como el de Darwin, Charles Darwin, que escribió muchos libros, todos ellos en diferentes libros sobre naturalismo. Él era más que nada un naturalista, no formalmente un biólogo, porque la biología está naciendo a lo largo de la vida
de Darwin, él habiendo aportado una de las tres teorías fundamentales, la teoría de la evolución por selección natural junto con la aportación de Alfred Russel Wallace. Lo que más conocemos de la obra literaria de Darwin es sobre el origen de la especie por medio de selección natural, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en la lucha por la supervivencia, algo así. Ahí tengo mi ejemplar en el librero, que es creo que la sexta edición. Fueron varias ediciones. Y escribió otros libros también sobre temas biológicos, temas naturalistas, como por ejemplo un volumen titulado El origen del hombre. ¿El origen del hombre? No creo si el origen o la evolución. También lo tengo, no me acuerdo del título, si es el origen o la evolución del hombre. Dejen, para no mentir. A ver si lo tengo por acá. El origen del hombre, aquí lo tengo. Ese es mucho más pequeño que sobre el origen de las especies. A ver este búho. Así está. Aquí está. Sí, es El origen del hombre. El origen del hombre, Charles Darwin. Esta, por supuesto, es una edición traducida al español. Editorial Época, Sociedad Anónima de Capital Variable. Derechos Reservados, Editorial Época SASB. Emperadores número 185, código postal 03300, México DF. Todavía dice DF. Pero es relativamente reciente. Viene ya aquí un correo electrónico, email, edesa@datanet.mx. Viene el número del Registro Internacional Bibliotecario o Bibliográfico, ISBN, que es solamente un registro de libros. No es un número que se registre para dar la certeza o la validez o la velocidad del material que se está publicando. Simplemente es un registro. Podría ser un libro de magia y llevaría su ISBN. Impreso en México. Capítulo 1. Pruebas de que el hombre desciende de una forma inferior. Para afirmar que el hombre es el descendiente modificado de alguna forma preexistente, es menester averiguar antes si varía en sí mismo, un poco que sea, en su conformación corporal y facultades mentales, y en caso de ser así, si las variaciones se transmiten de su prole a su prole, siguiendo las leyes que rigen para los animales inferiores, tales como las de la transmisión de los caracteres a la misma edad o sexo. Este es El origen del hombre, un volumen relativamente delgado en esta traducción al español. Estamos hablando de... son 157 páginas que comprenden 7 capítulos. 7 capítulos en 157 páginas. No viene, por cierto, el año de edición original de la primera edición de El origen del hombre por Darwin en su versión original en inglés. Dice: esta obra se terminó de imprimir en los talleres de la impresora Publimex, Calzada San Lorenzo, Colonia Estrella, Iztapalapa. Y lo que estoy viendo es que no tiene el año. No tiene el año. No tiene ni siquiera el año de la edición de este ejemplar. Bueno, lo que importa es la información, que es la información real, original, traducida al español. Tampoco viene el nombre del traductor. Eso es importante. A veces se consigue trabajo, o sea, hay la oportunidad de trabajar en la elaboración de textos, pero a través de ser traductores de los textos. ¿Sí? Lo vemos típicamente en libros de texto que usamos para fines educativos. A veces usamos libros de autores de otras naciones que escriben en otras lenguas, en otros idiomas, y encontramos
digamos, afortunadamente para nosotros, la edición en español de ese libro, o sea, de cálculo, de bioquímica, de química orgánica, de evolución, de ecología, de historia, eh, que usamos para nuestros estudios o para nuestra actividad docente, usamos los libros de texto de otros autores en otros idiomas en español. Comentario importante. No es estrictamente divulgación, pero también llega a ocurrir en los libros de divulgación. Varios de los libros de divulgación que tengo, que les mostré la sesión anterior, los tengo en español. Por ejemplo, El origen del hombre, está en español, no es el original en inglés, por Darwin. Que no es un libro de divulgación, es un libro científico, solo que de hace 2 siglos. No, de divulgación les mostré la vez pasada El ascenso del hombre, de Jacob Bronowski. Está en español. Por cierto, encontré los videos de la serie original en inglés. Creo que hasta en YouTube están. Googleenlos para ver eso. Búsquenlos para que los puedan ver más adelante. Y podrían comparar, como son, la ventaja de este tipo de obras que trabajamos la sesión pasada, como Cosmos de Carl Sagan, la de 1980, El ascenso del hombre de Jacob Bronowski, mencioné, de 1973, La vida en la Tierra de... Ahí el problema es que la busqué y no está disponible en internet los videos de la serie de La vida en la Tierra de David Attenborough. Si pudiéramos tener tanto la versión impresa en español como la versión del video de esas series, vamos a encontrar la versión impresa en español comparada con la versión original en inglés de estas 3 series. Vamos a encontrar que aunque el discurso es el mismo, la narrativa es la misma, las palabras y las frases no son iguales, no son idénticas, son equivalentes. De hecho, dicen los buenos intérpretes y traductores que una interpretación y una traducción de un idioma a otro casi nunca es literal. Debe la traducción no solamente pasar la expresión, la frase o el enunciado de un idioma al otro, sino incluso el contexto cultural. E incluso el contexto cultural del momento en el que se publicó, si se trata de una obra histórica, o el contexto cultural si se trata de de una traducción reciente. Algo que me comentó una de mis hijas, que ella estaba estudiando escritura creativa en Casa Lam. En uno de los cursos donde le pidió un montón de libros, la profesora les decía: compren tal obra de tal autor. Estaban estudiando novelas de diferentes épocas en español. Y les estaba diciendo, no, eran novelas al español, pero de otros autores de otras culturas, de otros idiomas, que buscaran específicamente ediciones muy puntuales de la obra correspondiente, hecha por un traductor en particular o un intérprete en particular, porque hay diferentes calidades de traducción en cuanto a que la traducción se apega al mensaje que el autor original quería hacer de su obra en su contexto cultural e histórico. Puede cambiar. A veces cambia un poco y no es tan relevante. Hagan el ejercicio con Cosmos. Afortunadamente es una obra, tanto en papel como en video, que tuvo afortunadamente mucho éxito y fue traducida a muchos idiomas, e incluso siendo la obra original en inglés, algo que ocurre mucho en español, siendo que es uno de los idiomas más hablados en el mundo por diferentes naciones, vamos a decir, porque en China pues, quizá el idioma más hablado en el mundo sea el chino por la cantidad de gente que lo habla, pero viven todos juntos.
en la misma región del planeta. Aunque ahorita hay una población mucho mayor en la India, pues en la India hablan inglés. Entonces quizá eso llevaría a que... Pero no toda la población de la India habla inglés. Aunque se supone que es un idioma casi oficial, pues no es exactamente el idioma oficial de la India, sino que se hablan incluso otras lenguas. Pero entre el inglés y el español serían las lenguas humanas más habladas, con más hablantes hoy en día. Es muy común encontrar traducciones de obras como Cosmos, traducidas algunas en México, otras en español, otras en Colombia, otras en Chile, y las traducciones son diferentes. Incluso las traducciones de la serie de televisión. Busquen en YouTube Cosmos de Carl Sagan, cada uno de los capítulos, y van a ver que desde el título del capítulo, dependiendo de dónde ha sido doblado, si fue en España o fue en México, le cambian el título al capítulo, o le cambian las palabras que usan para darle el título al capítulo en cada lugar en español. ¿Sí? Algunos, el primer capítulo se llama The Shores of the Cosmic Ocean. Es el título original en inglés del capítulo 1 de Cosmos. En algunos videos dice las playas del océano cósmico, The Shores of the Cosmic Ocean. Pero hay otros lugares donde lo traducen la orilla del océano cósmico. O sea, no usan la palabra, no traducen directamente shores como playa, sino que lo traducen como orilla, porque el mensaje, un poco por el estilo de prosa y de discurso que usaba Sagan, que era, como ya lo hemos hablado, muy hablado, muy platicado, casi como si nos estuviera hablando al oído, estuviéramos charlando con él. Usaba para sus obras de divulgación, usaba muchísimo la metáfora. Muy bien, muy elegantemente usada y de manera muy precisa. Entonces, realmente, el hablar de que el capítulo se titule The Shores of the Cosmic Ocean, se refiere no a playas junto al mar, sino precisamente a ese borde que existe entre la Tierra y el océano, la Tierra y el mar, que separa a la Tierra del mar, pero al mismo tiempo conecta a la Tierra con el mar, y sería la línea que tendríamos que cruzar para pasar de la Tierra al mar, o para pasar de la Tierra al cosmos, al espacio, a la exploración espacial, a la exploración astronómica o cósmica. Y esa es la manera en la que, de manera metafórica, con una estructura en prosa cuasi poética, va narrando la introducción del primer capítulo, que es la introducción a la obra total de Cosmos. Entonces, a mí me gusta más el título que traduce literalmente. Ahí es cuestión de gustos. Me gusta más la versión en español latino, o la que se tradujo en México, que habla de las playas del océano cósmico. Sin embargo, siento más apegado al mensaje la traducción que se hizo en España, que es la que está traducida como a la orilla del océano cósmico. ¿Sí? Ya es cuestión de gustos, y si uno quiere más la traducción un poco más literal, más a la palabra, o más metafórica, más quizás hasta comprensible por el público. Considerando, en este caso, recordemos que se trata de una obra de divulgación. En el caso de Cosmos, en particular de Carl Sagan, es una obra dual. Tendría que ver, no dual, serían trial, una tríada de obras en un mismo momento, espacio y tiempo, que son la teleserie de Cosmos como serie de televisión, el discurso dentro de la serie y el libro. Son 3 obras en sí realmente. Porque recuerdo que en aquellos años en que se estrenó la serie en 1980, yo no tenía videocasetera. Acababan de salir al mercado y eran carísimas. Entonces yo lo que tenía era nada más una audiocasetera, que la conecté a mi televisión y grabé el audio de los capítulos de Cosmos. ¿Dónde quedaron esos audiocassettes? No lo sé, en alguna de las mudanzas se perdieron. Pero me gustaba escucharlo.
me gustaba recordarlo escuchando el audio de la serie de televisión, porque el solo audio era extremadamente rico. Ya si a ese le añadíamos las imágenes con las cuales se hizo la producción de la serie de televisión, es una obra en su momento, yo digo, maravillosa. Así la califico, una obra de arte en la divulgación audiovisual de la ciencia. Como les menciono, el puro audio es muy rico, y aunque en parte va narrando lo que se va lo que se va viendo en la pantalla, hay momentos en los cuales sí hay un vínculo extremadamente estrecho, en el cual si uno no está viendo la imagen, pues no entiende bien a bien qué es lo que está diciendo la voz, si solamente uno escucha el audio. Hay otras partes en las que está tan bien estructurado el discurso que no es necesario ver la imagen. Uno puede visualizar o imaginar de manera bastante precisa con lo que aparece en la pantalla si uno escucha la narrativa, la narración del discurso a lo largo de la serie de televisión. Es muy posible poder tener esa visualización de las imágenes casi como están a cuadro en la serie de televisión, lo que la cumpliría con un muy buen ejemplo de lo que abordamos en el módulo 1, que fue la comunicación oral o hablada de la ciencia, y lo que nos atañe el día de hoy, que es la comunicación escrita. En este caso, en particular Cosmos, sí hay diferencia, lo mencioné en la sesión pasada, que hay algunos capítulos de la serie de televisión en los cuales el contenido está más ligado a otras de las obras de Sagan, como El cerebro de Broca, Los dragones del Edén, e incluso la misma conexión cósmica, siendo que el grueso, la parte más importante y pesada y componente de la serie de 13 capítulos de Cosmos y del libro de 13 capítulos de Cosmos, se los produjo Sagan y los escribió en ese momento para la serie de televisión. Otros están basados en algunos artículos que se publicaron en revistas, que a su vez varios de ellos conformaron las compilaciones que hizo para publicar algunos de los libros. Esta es una muy interesante receta para poder, si uno tiene la intención o la idea, o se avienta y toma ese momento parteaguas en la vida, que dice, ahora sí voy a escribir el libro. Les confieso lo que en alguna ocasión escuché de uno de los autores más prolíficos en ciencia, en particular en ornitología, en los Estados Unidos. En inglés, hubo un ornitólogo autodidacta, porque no estudió biología, que se llamó Roger Tory Peterson. Nació en 1900 y murió ya muy grande, en la década de los 90 del siglo pasado. Murió de más de 90 años de edad. Roger Tory Peterson fue más conocido en el siglo XX como un escritor y productor de guías para identificación de aves. Lo interesante de su obra es que él mucha de su vida la dedicó a observar aves en el campo, a tomar fotografías de aves, pero él vio que para poder lo que le interesó fue hacer libros donde la gente pudiera ir a observar aves e identificarlas. Hizo lo que se llaman las guías de Peterson, las guías para identificación de aves de Peterson, en las cuales él escribe la descripción de cada especie, las agrupa biológicamente, como marcan los cánones, usa la sistemática, la taxonomía del momento, y pone las características físicas, las características de comportamiento, el tipo de lenguaje o canto de las aves, que muchas veces uno las identifica, están metidas entre el follaje de los árboles, no las puedes ver ni con los binoculares, y entonces lo que haces es poner atención al canto, e identificas a la especie por el canto, por el tipo de sonidos que hace, y él lo escribe usando signos muy precisos. Pero también ilustra los libros no con fotografías, con pinturas que él hace. Entonces se convierte a su vez en uno de los más importantes autores de obras pictóricas de fauna aviar en los Estados Unidos y en el mundo, al nivel de uno de los principales pintores de aves del siglo XIX,
que fue John James Audubon. Busquen, por ejemplo, porque son muy buenos. Su obra también está impresa, está escrita. La de John James Audubon se pronuncia Audubon. Audubon. John James Audubon fue uno de los principales ornitólogos del siglo XIX, y podríamos en esta categoría poner también a Roger Tory Peterson como uno de los más importantes ornitólogos del siglo XX, pero no solamente fue un ornitólogo profesional, aunque les digo, no estudió biología, no tenía la carrera de biología, pero fue todo un ornitólogo. Yo digo, me atrevo a decir, uno de los más importantes ornitólogos del siglo XX. Pero también fue uno de los más importantes ilustradores y artistas de aves. Tanto hizo las pinturas por diferentes técnicas, principalmente óleo y acrílico, para ilustrar sus libros. Son dibujos, pinturas diagramáticas muy técnicas, dibujos probablemente científicos, ilustraciones científicas, pero también elaboró, como Audubon, otras obras pictóricas de tipo artístico, y están muy bien cotizadas sus obras pictóricas. Él decía que hacer un libro, de elaborarlo, de escribirlo, de ilustrarlo, era equivalente a una condena de prisión. Y miren que escribió varios, ilustró varios. Entonces creo que sabía lo que decía. Ya es cuestión de vocaciones. Pues uno de los presos a cadena perpetua más largos que hubo en el siglo XX, ya mencionamos, habría sido entonces Isaac Asimov, el más prolífico escritor y divulgador de la ciencia del siglo XX. Regresando al caso de Sagan, él logró escribir muchos libros, ya lo mencioné, porque los dictaba, no los escribía, y otros porque compiló textos que escribió originalmente como artículos para revistas, y logró escribir quizá un número suficiente de artículos sobre temas coherentes, de modo que era razonable poder compilarlos en un solo volumen. Y cuando uno lee un libro así, de los de Sagan en particular, pareciera que lo escribió en el momento. Cuando uno se va a la parte introductoria del prefacio, donde muchas veces da el agradecimiento a las casas editoriales que le dan la autorización de republicar textos que ya habían sido entregados, los derechos de copia, a casas editoriales de revistas específicas, pues para volver a usar un texto del cual uno es el titular del derecho de autor, que es un derecho humano. Esto es importante que lo mencione ahorita, y creo que lo mencioné en el módulo 1. Cuando uno hace algo, genera algo, una idea, y la plasma de alguna manera en algún soporte, sea por escrito, en alguna audiograbación de voz, o en alguna imagen o agrupación de imagen con voz, un video o película, quien lo hace, quien expresa la idea, quien genera la idea, no quien la expresa, quien genera la idea, es la persona autora de esa obra humana. Pero para que se pueda ejercer el derecho de autor, hay que plasmarlo. Si nada más que se me ocurrió tal idea y no la registro, y alguien más la plasma y la registra, a quien se le da el crédito de la autoría es a la persona que lo plasmó y lo registró. A menos que lo haya plasmado y haya conseguido un par de testigos donde, oigan, esto lo escribí yo, o esto lo grabé yo, ya sea en video o en audio, o esto lo dibujé yo, esto lo pinté yo. Con que tenga la obra y 2 testigos, ya se puede sostener la pertenencia, la titularidad del derecho de autoría o derecho de autor. Normalmente, hablando otra vez de la industria editorial, o sea, ok, ya lo escribí, pero quiero que la gente lo conozca, que pueda conocer lo que escribí, lo que se me ocurrió, lo que hice, pues tengo que darlo a conocer. Y quizá nos pase como a Newton, no tenemos para imprimir un libro.
necesitaríamos a alguien que nos patrocine o alguien a quien le paguemos por hacerlo, que nos cobre el trabajo de la impresión. Una casa editorial, una casa impresora, una casa productora de audio o video, porque esto también ocurre por ejemplo, en lo que es el arte de la música y el canto. Pues para poder hacerlo, tradicionalmente la tecnología era cara. Un estudio de grabación, el otro día estaba escuchando a alguien que estaba hablando de eso, y decía que un estudio de grabación costaba la renta por día, creo que $2,000, una cosa por el estilo. Por cierto, ya casi no existen. Se han ido a la ruina por el desarrollo de la tecnología de cómputo y otras cosas. Bueno, entonces, ahí cuando uno le pide a alguien que lo imprima, que lo grabe, casi nunca te lo hacen gratis, te cobran por ello. Y además, también casi siempre te piden que les des otro derecho que viene aparejado del derecho de autor, que es el derecho de la titularidad para poder reproducirlo, que es el derecho de copia, que ese es un derecho mercantil, mientras que el derecho de autoría es un derecho humano. Es decir, no pueden tenerlo instituciones, empresas, sociedades, no pueden ser autoras de una obra, pueden ser titulares del derecho de copia. Mucho cuidado, porque de repente salen convocatorias a concursos, y luego la gente se apunta y dice, tiene usted que firmar la cesión del derecho de autor. No, ese es un derecho inalienable, es decir, no se puede renunciar a él, no se debe renunciar a él. El que sí se puede ceder es el derecho de copia. Se puede prestar, regalar, vender, heredar, etcétera, pero no el derecho de autor. El derecho de autoría es de la persona que genera la obra, la idea. El derecho de copia que viene junto con ese se puede pasar a alguien más. Hay toda una legislación que dice, bueno, cuánto tiempo permanece ese derecho de copia, si los descendientes de Newton, bueno, sería de Halley, serían los que tendría el derecho de copia de la obra de Newton, porque él fue el que pagó la impresión. Si los descendientes de Halley todavía tienen el derecho de copia de los principios, y entonces no podemos nosotros imprimir nada de ello, ni reproducirlo, ni darlo a conocer, ni cobrar por ello, porque nos van a demandar. Entonces, a toda obra que pongamos por escrito va un derecho de autor y un derecho, vamos a decir, material, que es el derecho de copia o el derecho mercantil. Ese hay que cuidarlo, no hay que cederlo fácilmente. Hay que leer las letras chiquitas de los contratos, porque es lo que le ha pasado a muchas personas autoras, sobre todo en el ámbito del arte o de las artes, compositores, cantantes, bueno, compositores, porque más bien los compositores son los titulares de las obras, los cuales han pensado hacer una forma de vida de ello, quizás hasta llegar a ser económicamente exitosos, y terminan en la ruina, en la pobreza, porque la empresa que los contrató y les compró el derecho de copia, pues les da 3 cacahuates y no les permite ni siquiera volver a reproducirlo, sus obras de las que son autores, ¿sí? Hay mucho abuso por parte de las empresas que se dedican a hacer públicas las obras de las personas. Entonces, mucho cuidado con eso. Acudan siempre y revisen en el sitio web correspondiente qué se requiere para que, si van a ser autoras de obras, qué se requiere para poder registrarlas en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, creo que se llama Propiedad Industrial, algo que se llama INPI, Instituto Mexicano de Propiedad y algo. Búsquenlo, ahí vienen cuáles son los requisitos para registrar diferentes tipos de obras. Hay que pagar algunos derechos, hay que pagar se hace una investigación, por ejemplo, se pueden registrar desde marcas, se pueden registrar logotipos, símbolos, rúbricas, todo lo que las personas generan acá arriba, todo eso se puede registrar en el INPI. Y cuando son, por ejemplo, marcas, palabras o frases para marcas,
debe ser original. No pueden decir, ay, voy a sacar una marca de computadoras que sea Apple. No. O una marca de discos que sea Apple. No. A lo mejor sí pueden sacar una marca de zapatos Apple, pero no una marca de computadoras ni zapatos, porque la marca de discos, de discos, esa la registraron los Beatles, así se llamaba su grabadora, los estudios Apple. Y de hecho hay quienes dicen que Steve Jobs le voló entre comillas, la palabra Apple o la marca para las computadoras a los Beatles. Pero él puede decir, no, no, es que no son discos, eran computadoras. Entonces, para encontrar si no está uno plagiando o usando sin permiso una marca ya registrada, el instituto hace una investigación y cobra un monto por esa investigación. No es tampoco demasiado oneroso. No sé exactamente cuánto es, yo nunca lo he hecho. Lo hice hace 1000 años, antes de que existiera el INPI. Por cuestiones de trabajo, cuando empezaba yo hace 40 años, tuve que abrir lo que se llamaba un registro o una carpeta, un expediente, en lo que era entonces la Dirección de Derecho de Autor. Esa ya desapareció y se creó el INPI. Aunque recientemente mi esposa registró una marca de lo que hace ella, ya tiene algo de tiempo, tiene algunos años que lo hizo, y le pregunté el otro día, oye, ¿cuánto te costó? Me dice, no me acuerdo. Entonces entren al INPI y vean ahí qué es lo que se requiere para registrar sus obras. No las regalen, a menos que sea por voluntad propia, porque así lo deciden, para alguna obra en particular. Bueno, eso es importante porque no importa la extensión de la obra, si es breve o si es extensa, si es simple o es sofisticada, protéjanse. Y siempre que vayan a firmar el contrato correspondiente con una casa editorial, estamos hablando de textos, para la impresión, así sea de un poema o de toda una enciclopedia, que sería una compilación de muchos volúmenes de muchos textos, lean el contrato y las letras chiquitas y consulten de preferencia con alguien que maneje las leyes mexicanas e internacionales en materia de derecho de los derechos sobre obras artísticas, científicas, culturales, específicas, etcétera. Bueno, bien, entonces, eso es lo que habrían hecho, por ejemplo, Sagan pidió permiso a revistas donde había publicado artículos, se lo cedieron y entonces, o le dieron permiso de publicarlo en ese volumen en particular, y escribió, bueno, y publicó varios libros. Algunos de esos textos ya mencioné y lo vamos a abordar un poquito antes de terminar la sesión de... No, ya lo abordamos la sesión pasada. El texto hablado, que por cierto había una actividad al respecto. Porque, ¿qué permite el hacerlo de manera... el dictar o el hablar lo que luego vamos a transcribir como texto? Pues muchas veces hablamos con nuestra forma, nuestros modismos, nuestras expresiones coloquiales, y eso es nuestro. Ya no solamente la autoría que debemos registrar, sino es nuestro estilo. Esto lo podemos usar en cualquier destino, ¿sí? Para el público, dado que estamos enfocándonos a la divulgación del conocimiento. Esto lo encontramos principalmente en textos de divulgación. Los textos científicos formales y los libros de texto educativo son muy fríos. Es difícil encontrar estilos, llega a verlos. Yo me he topado con muy gratas sorpresas en algunos libros de texto, no universitarios, sino a nivel preuniversitario, quizá de bachillerato. En el campo de la física hay un autor, no sé si todavía viva, ya está grande el señor, que se llama Física Conceptual. Creo que se apellida Hewitt, el autor. El profesor Hewitt, sí, se apellida Hewitt. Tiene varias ediciones, incluso para diferentes niveles, de su texto de título general, Física Conceptual. A diferencia del tradicional Resnick y Halliday de física, que es física fría, ecuaciones, y que no la entienden más que Halliday, o la entendían Halliday y Resnick,
En estos libros de física conceptual, en particular de Hewitt, hay muy pocas ecuaciones. Casi todos son ejemplos, narraciones de ejemplos, muchas ilustraciones, algunos son dibujos, otros son fotografías, de situaciones bastante cotidianas, o si no cotidianas, sí, digamos, generalmente de alguna manera conocidas por el público. Y de esa manera logra comunicar de manera más eficiente y efectiva los conceptos físicos que aborda en sus libros que son de física general, desde la mecánica galileana hasta la mecánica cuántica. Y tienen bastante éxito esos libros. Harían como una especie de frontera entre lo que sería un tradicional libro de texto académico y un libro de divulgación. Entonces, búsquenlos estos, son ejemplos de física. Y cuando los vamos viendo, hay un estilo, incluso hay un estilo en la ilustración, pero eso lo vamos a dejar para nuestro módulo correspondiente. Esos libros, repito, aunque yo los he llegado a usar para mis clases de física, que son de primer año, no es física avanzada, son bastante útiles. Es decir, son para público que está en principalmente bachillerato y quizá el primer año de licenciatura, o el primer semestre de licenciatura, o el primer trimestre de licenciatura, primero o segundo trimestre de licenciatura, de acuerdo a nuestro modelo en la UAM. Y esos son ese tipo de comunicación de la ciencia a través de usar textos que estén abordando cosas cercanas a la gente. De esa manera, a través de metáforas, a través de analogías, a través de homologías bien cuidadas, podemos transmitir de manera bastante efectiva el mensaje que queremos comunicar. Hay que tener cuidado porque recuerdo un comentario que me hizo una amiga que es psicóloga educativa, que me decía que hay que tener mucho cuidado cuando usamos modelos, ya sean metáforas, analogías, homologías, como modelos para describir fenómenos naturales. Ella, que trabajó, se graduó como psicóloga educativa en la UAM Xochimilco, trabajó mucho en aula a niveles de educación básica. Entonces tenía experiencia práctica en educación. Entonces fue excelente que haya estudiado psicología educativa. Hay muchos profesores y profesoras que no tienen esos bases de conocimiento fundamentales, y a su vez hay muchos psicólogos educativos que en su vida se han parado frente a un grupo de aprendizaje. Entonces, cuando se tiene esa experiencia se aprende mucho más allá de las aulas donde uno se forma como profesional, y se entiende mucho mejor y se aprende más cuando se está en el trabajo, cuando se tiene ese vínculo entre el conocimiento teórico y la praxis en el campo. Y me comentó en alguna ocasión que era muy frecuente que en educación básica los pequeños estudiantes, niños y niñas, se fueran con la idea de que un ecosistema era la botella con el terrario. No, una botella donde uno hace un terrario y pone diferentes organismos, no es un ecosistema, es un modelo de ecosistema. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo presenta uno la analogía, el modelo, la homología, la metáfora, para que se entienda el concepto que uno quiere comunicar y no se desvíe o se transforme en una mutación que dé prácticamente una quimera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y quiero ya entrar a la última parte de nuestra segunda sesión de este módulo 2 de divulgación escrita de la ciencia, acudiendo a otras formas escritas, que ya las he mencionado brevemente en ocasiones anteriores, en las cuales usamos el texto para comunicar
lo usa mucha gente de manera profesional, que son textos que inicialmente uno pensaría, pues no son para la ciencia, no son textos científicos. Ya los he mencionado. Eh, las artes. Y no me refiero estrictamente al arte literaria de la novela o del cuento, los cuales son importantes. Por cierto, les envié hace un momento por el Messenger 3 documentos. Desafortunadamente no les pude poner el nombre al documento, sino al archivo del documento. Que fueron, déjenme ver, un primero que el archivo se llama en blanco PDF. Son los tres, están en formato PDF. El primero en blanco, si alguien lo pudiera abrir y me recordara qué es lo que envié ahí. Según yo es... Ok, bueno, ese vamos a verlo después. Vamos entonces al primero que se llama, al segundo archivo que les envié, que es el primero que se llama Blank PDF. Ese es la estrella. La estrella, sí, la estrella es un cuento. Es un cuento, ¿cuántas páginas tiene? Ay, es que me equivoqué yo aquí. Yo imprimí otro. Imprimí el Centinela, me equivoqué. Bueno, el Centinela es un cuento escrito por Arthur C. Clarke, pero este es como en la traducción al español, porque el texto original está en inglés. Arthur C. Clarke era inglés. El texto original en inglés es como de 12 páginas. No, en español, la traducción al español que encontré es como de 12 páginas. El que les envié, que es La Estrella, que también también es de Clarke, ¿no? ¿O es de Asimov? La Estrella, The Star, de Arthur C. Clarke. Sí. Ese es un cuento que luego ese cuento lo escribió Arthur C. Clarke, creo que en la década de los 50, algo así, más o menos. 50 o 60 lo debe haber escrito. Y en la década del 80 lo llevaron a la televisión en un capítulo de una serie de ciencia ficción que se llamó, en español le pusieron La Dimensión Desconocida. No sé si han escuchado hablar de ella. La serie original en la televisión de los Estados Unidos es de la década de los 50. La serie original se titula The Twilight Zone. The Twilight Zone, The Twilight, es el límite entre el día y la noche, donde no es ni de día ni de noche. Eso en geografía le llaman el Terminator. No es ningún personaje de película de ciencia ficción que mata a gente que viene de otro planeta. Es Terminator. El Terminator es The Twilight Zone, o es la línea donde en todo cuerpo astronómico que presenta rotación y está orbitando una estrella precisamente, es la región donde el planeta está rotando y está dando la transición del día a la noche o de la noche al día. Ahí le llamamos la aurora en español, al amanecer. Y en español, al atardecer, no recuerdo si hay una palabra. No, sí, hay una palabra. El ocaso. Es crepúsculo u ocaso, cualquiera de los dos. Crepúsculo. De hecho, si recuerdan, en español, traducida al español, se le ha dado ese título a otra obra que no es de ciencia ficción, es de fantasía, de terror. Que a mí no me gusta no me gusta es la de los vampiros, sí. A mí ese tipo de género de terror, de literatura de terror, no me gusta. No, se me hace demasiado... A mí, Raúl Álvarez, se me hace demasiado... como que ya es la sobreexplotación de un tema. ¿Sí? Se me hace poco original, poco creativo.
Vayamos a Drácula, ¿sí? Al Drácula original de Bram Stoker. Este, eso sí, todavía a principios del siglo XX, versión cinematográfica, ¿cómo se llamaba el vampiro pelón? No, no era, iba a decir Nefertiti. No, Nosferatu, se me mezclan acá arriba. Nosferatu y Nefertiti, no. Nefertiti, mujer noble del Egipto clásico. No, Nosferatu. Nosferatu todavía, ¿eh? Pero ya Crepúsculo, no, ya es estirar demasiado la liga. Bueno, no, el Crepúsculo o el Ocaso, no el Locaso, ese es otro. El Ocaso es The Twilight Zone. Es una serie de televisión, originalmente les digo, en blanco y negro de la década de los 50, Rod Steiger, algo se llamaba el escritor, productor y director y presentador de la serie de televisión. Fue un exitazo donde presenta historias muy locas. Algunas son de ciencia, otras realmente son más bien fantasía, pero muy orientado hacia lo que es la ciencia ficción, a veces quizá ya más cerca de la ficción que de la ciencia. Bueno, la estrella la llevaron a una reedición de The Twilight Zone o de la dimensión desconocida en la que los 80 ya a colores. Y ya el productor y director original Steiger ya había fallecido, creo. Entonces tomaron los derechos de él, de su obra, de la dimensión desconocida. Y esa incluso la pude ver en la televisión en su momento. La encuentran creo que en internet. The Star o La Estrella. Creo que está incluso también en la versión doblada al español de la dimensión desconocida, que fue como la vi yo originalmente en la televisión de esta novela. Vamos a darnos la oportunidad de leer quizá la primera o las primeras 2 páginas. ¿Qué tal, Vanessa, si nos la lees? La Estrella, de Arthur C. Clarke. Contemplo el crucifijo que pende de la pared de la cabina sobre el ordenador Mark VI. Y por primera vez en mi vida me pregunto si no será un símbolo vacuo. No he hablado con nadie todavía, pero la verdad no puede ocultarse. Los datos existen para que alguien los observe, registrados como están en millas incontables de cinta magnética y miles de fotografías que llevamos de regreso a la Tierra. Otros científicos las interpretarán tan fácilmente como yo, más fácilmente sin duda. No soy quien para simular la manipulación de la verdad que tan pésimo prestigio proporcionó a mi orden en los días pasados. La tripulación está ya bastante deprimida. Me pregunto cómo se tomarán esta última ironía. Pocos de cuantos la imponen tienen una fe religiosa y, no obstante, no se aprovecharán de este arma definitiva usándola contra mí. Guerra privada. Honra, pero fundamentalmente sería que ha tenido lugar durante todo el trayecto desde que salimos de la Tierra. Era divertido tener un jesuita de primer astrofísico. El doctor Chandler, por ejemplo, nunca pudo asimilar. A ver, voy a continuar porque se está oyendo muy entrecortado. Los hombres entregados a medicina. Voy a continuar yo porque se está oyendo entrecortado. Sí, está un poquito... Lo que mencionaba yo del ancho de banda de internet, ¿sí? Entonces, a ver, voy a continuar a partir de donde dice: a veces me encontraba ante el tablero de observación, donde las luces permanecen siempre amortiguadas y el resplandor de las estrellas con gloria inalterada. Se me acercaba entonces y se quedaba contemplando el exterior por la gran escotilla oval, mientras los cielos giraban con lentitud en torno de nosotros a medida que la nave se balanceaba de punta a punta en la escara que no nos habíamos molestado en corregir.
Bueno, padre, acababa diciendo al final, esto prosigue una eternidad tras otra. ¿Acaso lo hizo alguien? Sin embargo, ¿cómo puede creer usted en ese alguien? ¿Ha de tener un interés especial en nosotros y en nuestro miserable mundillo? Esto es lo que no puedo entender. Comenzaba entonces la disputa mientras las estrellas y las nebulosas giraban en derredor de nosotros en silenciosas e infinitos arcos que se abrían del otro lado del plástico de la escotilla de observación. En mi sentir era aparente incongruencia de mi posición lo que de veras divertía a la tripulación. En vano argumentaba yo con mis 3 artículos en el diario astrofísico y mis 5 noticias mensuales en la Real Sociedad Astronómica. Les recordaba que nuestra orden había conseguido no poca fama por sus trabajos científicos. Podíamos quedar pocos ya, pero desde el siglo XVIII habíamos hecho aportes a la astronomía y la geofísica que no podían ni siquiera evaluarse. Voy a dejarlo aquí. ¿Qué les parece este texto de La estrella de Arthur C. Clarke? Que podríamos calificarlo como un texto de divulgación de la ciencia o solamente un cuento. Hay conceptos de ciencia que presente de manera fácilmente entendible. Yo creo que sí. Por ejemplo, bueno, dice hace 3000 años, ¿no? Luz hasta el Vaticano. Se me hace una referencia muy, muy padre, ¿no? Hace pensar hacia pues no sé, en otros tiempos, ¿no? En otro tiempo se creía que el espacio no podía alterar la fe. Y lo que le dice al padre de por qué serán ateos, ¿no? Tan notorios los hombres entregados a la medicina. Creo que sí da para pensar algunos conceptos, pero creo que no está tan implícito. Sí, deja algunos conceptos como a la que lo reflexione la persona que está leyendo. Ahora, da algunos datos, así como empieza a hablar de ciencia, donde dice, habla de nebulosas, la nebulosa del Fénix, menciona, por ejemplo, cómo se trabaja en ciencia. Fíjense que es interesante. Algo que he notado yo en la mayoría de la gente que hoy en día dice hacer divulgación de la ciencia, sobre todo en internet, en redes, sobre todo en video. Mucho de lo que hacen es hablar de fenómenos, de conceptos, de descubrimientos, de hechos de la ciencia. Y no recuerdo que de esas personas que están haciendo hoy en día divulgación de la ciencia traten en sus participaciones, aportaciones, o aborden lo que menciona, lo que aborda Arthur C. Clarke en este párrafo de este pequeño cuento, porque es un cuento mucho más pequeño que el del Centinela. Este que yo imprimí, que les digo que es el Centinela, es un cuento más extenso que el de la estrella, mientras que la estrella yo no vi ninguna, vamos a decir, a ver, que haya sido llevado a una película, por ejemplo, sino solamente a un capítulo de una serie de televisión, donde, por cierto, me faltó mencionar, en este programa de televisión de La Dimensión Desconocida, cada episodio de media hora normalmente presentaba 2 o 3 breves historias, mucho más cortas, de 7 minutos más o menos, sobre alguna cosa desconcertante que tenía que ver con algo de ciencia, o que abordaba algunos conceptos de ciencia, o que usaba algunos conceptos de ciencia, típicamente el viaje en el tiempo, o fenómenos de tipo cuántico, u otras cosas por el estilo, ¿no? Eventos históricos. Está interesante. Busquen a ver qué encuentran de episodios de la Dimensión Desconocida. Que digo, son historias muy cortas, muy cortitas, son de pocos minutos. Casi como el equivalente a una caricatura animada, un dibujo animado de los antiguos de Warner Brothers, de los Toons, que esas caricaturas duraban 5 o 6 minutos. ¿Sí? Entonces, en La Dimensión Desconocida, que era un programa que duraba un total de 27 minutos, porque los otros 3 minutos eran los anuncios para entrar y salir en la televisión antigua, pues eran pocos minutos para tratar historias. 2 o 3 historias
en cada episodio de media hora. Entonces, La estrella es un cuento muy corto. Y quizá por eso lo usaron solamente para un cortometraje, se le llama así técnicamente, en la producción audiovisual. En cambio, el Centinela, que es más largo, no lo he visto que lo hayan llevado a la pantalla, ni chica ni grande, es decir, ni a la televisión ni al cine, pero es la base que luego usó Clarke para escribir la novela de 2001, Odisea en el espacio. Básicamente toma esto como tema central. Bueno, regreso a la estrella y a este párrafo, donde lo voy a leer otra vez. En mi sentir era la aparente incongruencia de mi posición lo que, de veras, divertía a la tripulación. En vano argumentaba yo con mis 3 artículos en el diario Astrofísico y mis 5 noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica. Recordemos que está traducido al español. Está traducido literalmente al español. Lo voy a traducir con contexto. Lo voy a leer con contexto de una mejor traducción, dado que es un cuento de ciencia ficción. Quizá quien lo tradujo, porque lo encontré traducido, quien lo tradujo quizá no tiene formación científica. Y por eso hablo de el diario Astrofísico y noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica. Yo, que estudié ciencia, creo que la obra, el texto original, por ahí lo debo tener en el cuento de la estrella en inglés, pero como estamos hablando de nuestro taller de divulgación de la ciencia, escrita de la ciencia en español, quise usar textos en español, aunque fueran traducciones. Y esto qué bueno que sale aquí. En vano argumentaba yo con mis 3 artículos en el Astrophysical Journal y mis 5 de Monthly News of the Royal Astronomical Society. ¿Qué son? Las revistas científicas. Entonces, en este cuento breve, Arthur C. Clarke no solamente habla de nebulosas, de estrellas, de lo que encuentran más adelante. Terminen de leer el cuento, está buenísimo. Es así, lo deja aún así como que pensando en ciencia, religión, Dios. Mueve el tapete. Pero más allá de eso, en este párrafo le dice a la gente cómo publican los científicos. Cómo se da a conocer entre expertos el conocimiento científico. No es en un periódico cotidiano, no es en un noticiario de televisión, no es a través de un programa de televisión. Hablo de la comunicación tradicional de la ciencia. Desde la Royal Society en la que trabajaron, de la que fueron miembros Hooke, Newton, el mismo Halley y otros filósofos y matemáticos ingleses del siglo XVII, del siglo XVIII, fueron miembros de la Royal Society y ellos fundaron las revistas científicas modernas. Por ejemplo, una de las revistas más importantes que se publican en los Estados Unidos son los The Proceedings of the National Academy of Sciences, que son los resúmenes de la Academia Nacional de Ciencias. La revista Science, la revista Nature, todas estas tienen este origen. Son las publicaciones que producen las sociedades científicas. Actualmente son unos malditos negocios que se dedican a explotar el trabajo de los científicos. Pero así se fundan, como los medios de comunicación en los cuales los científicos dan a conocer a sus colegas en lenguaje especializado lo que están, las hipótesis que están planteando para que sean revisadas por la comunidad. Darwin, que ya mencioné, escribe libros, pero también escribe tanto cartas como artículos en la Sociedad Linneana de Inglaterra, la Linnean Society, se llamaba. Entonces, es aquí donde debemos tener cuidado. Les digo, a veces se consigue trabajo como traductor de textos. Esto está mal traducido desde un punto de vista científico, de divulgación de la ciencia, porque el diario Astrofísico, ¿qué es eso? Habría que haber puesto el título dicen también los buenos traductores y los buenos intérpretes que los nombres propios
como puede ser el nombre de una revista, que es un nombre propio, el nombre de un periódico, el nombre de una institución, no se deben traducir como los nombres históricos de los personajes de la historia humana. Sí hablamos de Isaac Newton, pero tendría que ser Isaac Newton. Por ejemplo, en algunos lugares dicen Carlos Darwin, era Charles Darwin. En algunos lugares dicen Christopher Columbus, no, era Cristóforo Colombo. Nosotros decimos Cristóbal Colón. ¿Sí? Habría que tratar de apegarse a los nombres de las personas y de las instituciones cuando trabajemos textos escritos. Esta es una muy buena recomendación, porque recordemos que estamos compartiendo conocimiento cuando hacemos divulgación. No estamos educando, no de manera formal. Estamos contribuyendo a la educación a través de proporcionar información veraz, verídica y verificable. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado cuando o hagamos traducciones o usemos fuentes de otros idiomas o de otras instituciones en otros idiomas o otros personajes en otros idiomas y queramos compartirlos por escrito o incluso hasta hablado en español, en nuestra lengua nativa en México, dependiendo si nacimos en una sociedad hispanoparlante o en una comunidad que habla lenguas nativas originarias. ¿Sí? Deberemos respetar los nombres propios de las personas y las instituciones. Bien, ahora, entonces acudimos y usamos ahorita un cuento. El cuento es entonces otro medio escrito tradicional por medio del cual se puede comunicar al público general ciencia de una manera que pueda ser, primero, comprendida, pero que también aporte información, ya lo dije, veraz, verídica y verificable. Y el antecedente pues, más antiguo, más añejo que yo conozco es un antecedente, una referencia que mencionó Sagan precisamente en Cosmos, que parecería ser un cuento que escribió Kepler, Johannes Kepler, no Juan Kepler, Johannes Kepler, después de publicar sus obras sobre las leyes del movimiento planetario. Escribió un cuento, lo he estado buscando y no estoy seguro si lo he encontrado, porque encontré una versión medio rara. Encontré otra, pero está en latín, sí está en latín, y esa me ha costado trabajo poder medio de entenderla, que se llama El sueño, Somnium. Búsquenlo, Somnium, de Johannes Kepler. Es un cuento que en su momento podríamos interpretarlo para su momento como una obra de divulgación. Él a través de este cuento trata de compartir con la gente, no los matemáticos y astrólogos de la época, lo que él había descubierto y aportado del movimiento de los astros. Entonces el cuento es una forma. Otra es, y les envié otro documento, les digo otros dos documentos. El último, ¿cuál fue? El otro que también se llama blank.pdf. Creo que también es el de la estrella. Sí, pero ¿está en inglés o en español? Oh, no, déjenme ver. Revisen bien, porque les había enviado yo uno, pero me equivoqué en el formato. Incluso luego lo borré en el mensaje. El tercero, el segundo que se llama Blank. Ese ábranlo, por favor. Ah, sí. ¿Es el diálogo entre Copérnico y Galileo? Sí. Ese es un guión que escribí yo. Viene a la fecha al final, que creo que fue en 2015, de una obra que presentamos un amigo, ex compañero de primaria, colega biólogo. Bueno, él estudió hidrobiología en la UAM. Se fue a la hidrobiología porque desde que estábamos en la secundaria él tomó su primer curso de buceo. Y de hecho trabajó más como buzo que como biólogo, que como hidrobiólogo. Desafortunadamente falleció hace 9 años ya. Desde que estábamos en la secundaria fumaba. Murió por cáncer. Muchos buzos fuman. Mis instructores de buceo fumaban. Bueno, no sé si sigan fumando ahorita.
pero si siguen vivos a lo mejor siguen fumando. Yo jamás he fumado, entonces es un mal vicio. El inventor del aqualung, Jacques-Yves Cousteau, un gran divulgador de la ciencia marina, que no era científico, él era oficial de la Armada Francesa, fue oficial y aviador de la Armada Francesa. Fue el coinventor del equipo para buceo autónomo llamado el Aqualung, o sí, en inglés Aqualung, pulmón acuático, o el equipo Scuba. Ese lo diseñaron él, Jacques Cousteau, y un amigo del ingeniero, ay, se me fue el nombre, el apellido, luego se los paso para que tengan el dato completo. André Gagnan, creo que se llamaba André Gagnan, creo. Cotéjenlo, verifíquenlo, googleenlo, quiénes inventaron el Aqualung o equipo Scuba para buceo. Bueno, voy a hablar de Cousteau cuando en el módulo de divulgación audiovisual, ¿sí? Ese es muy, muy, muy importante. Cousteau publicó incluso 2 enciclopedias sobre oceanografía. Esas serían obras escritas, pero su principal obra fue audiovisual, fue filmográfica, que fue como empezó él, por eso no lo voy a abordar aquí, aunque sí tuvo obra escrita. Este guión, bueno, el tercer documento es un guión que escribí, les digo, que de una obra que presentamos en 2015, mi amigo Manuel de la Cruz, instructor de buceo e hidrobiólogo, maestro en oceanografía por la Universidad de Brest, creo que estudió en Brest, estudió en Francia su maestría en oceanografía, en la cual, a ver, lean la primera parte. ¿Qué dice? ¿Cómo se titula? ¿Cuál es el título? El diálogo entre Copérnico y Galileo, una discusión sobre la ciencia y humanismo. Ajá. ¿Y qué más dice? O sea, viene un título y luego una explicación, un subtítulo. El subtítulo explica el título. ¿Qué sigue después? O el diálogo 100 años, 2 hombres. Ajá. Una discusión ficticia y atemporal sobre el sistema heliocéntrico del mundo. Bueno, esto ya es un elemento, un componente que lleva lo que es un guión. Tiene un título y luego un subtítulo. El subtítulo explica el título. Y luego tiene un párrafo introductorio donde explica o describe de qué va la historia. ¿De qué va la historia? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que entienden que dice ese párrafo? Pues habla sobre 2 hombres, una discusión que tienen Nicolás Copérnico y Galileo Galilei sobre el sistema heliocéntrico del mundo. Ajá. Más abajo creo que dice, después de ese párrafo que dice una discusión, lo que le acabas de leer, viene, dice, a ver, déjame, es que no estoy seguro si estoy leyendo el mismo documento. Creo que sí, porque como tengo aquí un relajo con mis archivos. De hecho encontré aquí el del Somnium, luego se los paso, porque yo no estoy... Aquí está. El diálogo entre Copérnico y Galileo, una discusión sobre ciencia y humanismo, o el diálogo 100 años, 2 hombres, una discusión ficticia y atemporal. O sea, de lo que va esta historia es una historia falsa. No es verídica. Por eso lo aclaro. Aunque para gente que haya estudiado ciencias, obviamente quizá se dé cuenta que se fumó el que escribió esto. No me fumé nada, ya les dije que yo no fumo. Y lo escribí yo, no lo escribió Manolo. Basada en los últimos años de Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Sí, sus últimos años de vida de cada uno. Y luego más abajo donde se describen quiénes son los personajes. Es una obra de teatro. Es una obra de teatro breve. Hay obras de teatro largas con varios, ¿cómo se llama?
escenas o algo por el estilo, se llama, se me fue el nombre, o telones. En este caso es una representación en un solo acto, dice después donde dice: basada en los últimos años de Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, por Raúl Alba y Manuel de la Cruz. Manuel era mi ex compañero y amigo. Una discusión filosófica sobre el sistema del mundo basado en Commentariolus, que fue un pequeño texto que escribió Copérnico, y sobre las revoluciones fue su libro Obra Cumbre de Nicolás Copérnico, y Sidereos Nuncius y diálogos sobre dos máximos sistemas del mundo, tolemaico y copernicano, que fueron dos obras de Galileo Galilei. Ahí lo dice. Representación en un solo acto. Pues aquí está, actos. Hay obras en varios actos. Este es un solo acto, no tiene intermedio. Y dura como 20 minutos, cuando mucho. 15, 20 minutos, dependiendo de la dinámica con la que se da. Y luego viene una descripción de los personajes. ¿Lo están viendo ahí? Nicolás Copérnico, y aclaro porque yo lo escribí, 1473-1543. Abajo viene Galileo Galilei, 1564-1642. Es evidente que cuando nació Galileo, Copérnico ya tenía más de 20 años de muerto. Y entonces, dice aquí al principio, una discusión filosófica sobre dos mundos, Galileo Galilei. De eso trata, les voy a espolear un poco, a reserva de que lo lean después completo, y búsquenlo en YouTube, en mi canal. Ahí lo grabamos cuando hicimos la puesta en escena en el Teatro del Fuego Nuevo en la UAM, hace ya más de 10 años. Acto único, escena única. En la celda de Galileo en el convento de Minerva, empieza en el momento en que Galileo está ya fue juzgado, y se le va a leer su sentencia, en la cual lo van a acusar de herejía. Y entonces él, sabemos históricamente que renunció a haber apoyado la hipótesis heliocéntrica de Copérnico. Spoiler alert: cuando termina de leer su abjuración, ocurre algo que tiene que ver con Copérnico, que había muerto 20 años antes. Bien. Entonces, terminen de leerla. ¿Cuál fue el objetivo de esta obra? Divulgar astronomía. Divulgar tanto la historia como los conceptos con los cuales se funda la astronomía moderna. La astronomía moderna, incluso la ciencia moderna, algunos dicen que la fundó Galileo, otros dicen que la fundó Copérnico. En realidad fue la vinculación atemporal, porque no fueron contemporáneos. Galileo fue contemporáneo de Kepler, se escribieron cartas, discutieron, no hay evidencia de que se hayan encontrado personalmente, pero sí supieron uno del otro y fueron diríamos en tiempos más modernos, pen pals, amigos por correspondencia, ¿sí? Se comunicaron muy frecuentemente por escrito y discutieron de esa manera sus ideas. No así Copérnico y Galileo. Sin embargo, fue el primer defensor de Copérnico, Galileo Galilei, y eso le valió el ser acusado de herejía por la Iglesia de Roma, llevado a juicio y condenado después de ser declarado culpable de herejía. Bueno, entonces el cuento y la novela, ya mencioné Arthur C. Clarke, el cuento más largo del Centinela, es su base para escribir una de las obras más importantes de la segunda mitad del siglo XX en materia de ciencia ficción, que fue 2001 Odisea en el espacio, la cual, pues mucha gente no sabe que existe la novela. Mucha gente sabe que existió la película, y sobre todo porque Stanley Kubrick, que fue el productor y director y coescritor del guión de la película, junto con Arthur C. Clarke, fue el que filmó las escenas de los astronautas en la Luna en un estudio ahí en el desierto de Arizona, el desierto de Nevada, junto al Área 51. Dicen los conspiranoicos que dicen que no fueron a la Luna los astronautas. Entonces, podemos usar las artes, como las artes escénicas, para divulgar ciencia. Quiero cerrar nuestra sesión de hoy del taller de divulgación de la ciencia, comunicación pública del conocimiento científico en el módulo 2, divulgación escrita de la ciencia,
abordando el otro documento que les hice llegar, el otro PDF que también se llama Blank, que ese que dice, me decían cuando lo leyeron, que me di cuenta que no era, o fue el primero, ya no me acuerdo, ya me hice bolas, el otro que nos falta. Que era el que se titula, ya en el documento, Proyecto Ah, el que dice charlemos de. Charlemos de. Sí, empieza Proyecto TV Charlemos de, entre comillas. Este fue un ejercicio que hice con un cuate por ahí, que después le perdí la pista, por eso, en gran medida por esto el proyecto ya no siguió. Con base en en un proyecto que había hecho Neil deGrasse Tyson, el astrofísico gringo, director del planetario Hayden de Nueva York, que sometió a la Fundación Nacional de Ciencias, dada una convocatoria de la misma fundación, la propuesta de hacer un programa de radio. Que se llama Pláticas Estelares, sería la traducción literal, Star Talk, pláticas sobre estrellas, podría ser, que fue un programa de radio inicialmente a través de internet, como un podcast. Y después, lo sometió a la Fundación Nacional de Ciencias bajo esta convocatoria con una serie de documentos. Luego se los hace, si los tengo todavía se los haré llegar, porque no creo si ya los borré por cuestiones de capacidad de memoria aquí en el dispositivo. Pero si no, pueden buscar la historia de Star Talk o charlas estelares de Neil deGrasse Tyson, que empezó, les digo, como un podcast. Se lo patrocinó la Fundación Nacional de Ciencias y tuvo tal éxito que luego logró un contrato con National Geographic para llevarlo a la televisión. Este podcast era un podcast por televisión a través del canal de Nat Geo, de la National Geographic Society. Actualmente ese contrato ya terminó, eso fue hace como poco más de 10 años, fue entre 2014 y 2015 más o menos. Ese contrato ya terminó. Dio después lugar a otros proyectos que abordaremos en el módulo de divulgación de la ciencia por medios audiovisuales. Pero para poder trabajar estos proyectos hay que hacer también, como para el caso de las películas y para el teatro, que son artes de comunicación oral, en el caso del teatro, comunicación corporal, y artes audiovisuales, ya lo que sea televisión, cine. Para la radio también se requieren hacer guiones. Hay dos tipos de guiones. Está el guión como el de cine, como el de televisión, que tiene la misma estructura que el guión de teatro. Son muy, muy parecidos, donde en cada se debe agregar, en el caso de cine y televisión. En el caso del teatro, en la parte introductoria, van a encontrar después, al inicio de cada escena o de cada acto, cómo es el escenario, qué mobiliario, qué escenografía tiene que agregarse en el escenario para poder hacer la representación de acuerdo a cómo la concibieron o las personas que hayan creado la obra. Eso también se hace en los guiones para televisión y cine, pero paso a paso, vamos a decir toma a toma muchas veces, en el caso del cine. En el caso de la televisión, dependiendo de la forma en la que se vaya a producir. Si se produce grabado o se produce en vivo. Si se produce en vivo es muy parecido al guión de teatro. Si se produce a través de grabación, con un trabajo posterior de postproducción, se hace el guión como si fuera para cine. Esto que les estoy presentando es otro documento que se tiene que elaborar por escrito para radio principalmente, y es muy recomendable para podcast que vayan a tener tiempos limitados, que es lo que se llama escaleta. Aquí van a encontrar la misma introducción al principio que tenemos en los guiones, con un resumen de qué trata, una introducción, el objetivo del proyecto. No me entiendes, es que lo estoy leyendo ese proyecto como tal. Bueno, por ahí debe estar lo demás.
Y luego viene lo que es el cómo se va llevando a cabo, con tiempos, incluso hasta con las frases que tienen que decir las personas a lo largo del programa. Y esto se llama escaleta. Denle una revisada a la escaleta y la propuesta es que de aquí a una semana, como trabajo final de retroalimentación, escriban o un pequeño cuento de 2 cuartillas, o un pequeño guión de 2 cuartillas, o una escaleta de 2 cuartillas, para poder llevar ese ejercicio de escribir divulgación a lo que más adelante sería el material necesario para hacer producción audiovisual en materia de divulgación de la ciencia. Y así, si estamos pensando en producción audiovisual, sea para video por internet, para televisión o para cine, e incluso para escenografía, para teatro, pues debemos concebir las imágenes. Entonces debemos buscar que la imagen tenga una vinculación real con el texto, que se complementen y que vayan narrando la misma historia. Que no diga uno, ocurre muy frecuentemente, lo he visto en documentales de televisión hechos en México, muy deficientes, o en revistas de divulgación, revistas sobre todo universitarias, tienen casi todas el mismo defecto, les diría yo. Me lo vi cuando trabajé en naturaleza. Escribía yo mis noticias, a veces ilustraban bien la noticia con alguna imagen que de alguna manera contribuía a enriquecer o aclarar la información que estaba en el texto, la complementaba, pero era muy común, y sobre todo en las revistas más de corte intelectualoide o intelectual, que acompañan al texto con algunas imágenes que no tienen nada que ver. Eso hay que cuidarlo mucho, que siempre que tenemos texto y lo vayamos a usar o estemos elaborando un texto que deba ir ilustrado, no importa si es una fotografía o un dibujo o una pintura, un boceto, una gráfica, sea coherente con el texto. Debemos cuidar la coherencia del todo material que acompaña a nuestros textos. Sean textos breves, artículos, capítulos, libros, o la descripción de las ilustraciones o las imágenes que deban acompañar, si son textos para llevar a una puesta en escena, sea en un escenario teatral o a un auditorio, o pueda ser en una producción audiovisual. Que termino mencionando que esto lo abordaremos en nuestro módulo 3, creo, si no me equivoco, si no más adelante lo aclaro en las redes, porque en este momento no tengo el documento del taller completo. Déjenme ver si lo encuentro aquí rápidamente, porque ya estamos sobre el tiempo. Taller de divulgación de la ciencia, si aquí lo tengo. Los siguientes módulos. Ay, no está en otro documento. Déjenme ver si lo encuentro rápidamente. Aquí está. Este sí es. El tercer módulo es el módulo divulgación gráfica de la ciencia. Entonces ya tuvimos un grupo para divulgación oral de la ciencia. Hemos tenido ahora 2 grupos que se han sincretado, se han sincronizado, se han sintetizado el día de hoy para divulgación escrita de la ciencia, que es el módulo 2. El tercer módulo lo enfocamos en divulgación gráfica de la ciencia, para poder empezar a trabajar este componente acompañante, complementario y enriquecedor de la comunicación gráfica de la ciencia, escrita de la ciencia, y también de la oral, cuando la transformamos en lo que será nuestro objetivo de estudio en el módulo 4, que es el de divulgación audio y visual de la ciencia. Entonces, con esta última información, a reserva de que en el transcurso de la semana me hagan llegar
sus documentos escritos para trabajar la divulgación escrita de la ciencia, pues les invito a que nos veamos en el módulo 3, divulgación gráfica de la ciencia, el próximo mes, en el mes de abril. Porque a mí, a diferencia de lo que le pasó al cantautor español, no me han robado el mes de abril. Nos vemos entonces en la próxima ocasión. Gracias. Gracias. Nos vemos próximamente. Bye. Bye.